talleres. Si tuviéramos presencial, haríamos como una especie de taller. Vamos a hacer lo que podamos desde lo virtual. Mi idea es que nosotros en las clases podamos hacer como bastante intercambio y yo, a su vez, aparte de dejarles la clase grabada, en general les dejo un videíto corto explicando lo fundamental de los textos que yo les voy dejando. Porque, bueno, en realidad ustedes van a tener bastante material de lectura, pero bueno, a veces los textos son como muy extensos y yo por ahí lo que hago es delimitarles qué nos va a importar para la materia. Entonces, siempre les dejo la clase grabada y siempre les dejo el texto y después del texto les va a aparecer el URL de una explicación breve de cada uno de los textos. Bueno, estas dos materias, eh, primero vamos a arrancar, yo para que ustedes se organicen, vamos a arrancar con nuevas infancias y juventudes y después vamos a ir a construcción de ciudadanía. Estas dos materias son materias que se van a relacionar mucho con las otras materias que van a ir haciendo en el tramo. Yo le preguntaba a Celia si ustedes habían tenido, por ejemplo, psicología del desarrollo. Ella me dijo que no, así que la van a tener en este cuatrimestre seguro. Bueno, y esta materia va relacionada un poco con psicología del desarrollo. Aparte, que digamos, por ahí también tiene que ver con la orientación que uno le da. Yo soy psicóloga también, entonces la voy pensando también en relación a la construcción de los sujetos, de los niños y los jóvenes, que es lo que vamos a ver en esta materia. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas, Andrés lo tuve de alumno en otro momento, así que por eso lo saludo, lo ¿todo bien, conozco. Carla? Bien, todo bien. Eh, bueno, así que por un lado, digamos, lo que vamos a pensar un poco es, en nuevas infancias y juventudes, ustedes se están preparando para dar clases ¿hay alguien que forme para equipos de orientación escolar en las escuelas? No. Bueno, casi todos ustedes van a dar clases para lo que es el tramo medio, ¿no? Secundaria, todos tienen como título habilitante después para dar clases en secundaria. Sí, Bueno, bárbaro. Bueno, a mí también me sirve esto porque yo no me voy a detener entonces tanto en lo que es infancia y primer niñez, que por ahí a veces en el tramo también hay gente que es fonoaudióloga o psicóloga o psicopedagoga y lo que quiere es insertarse en equipos de orientación escolar. igual, Em, discúlpeme, yo soy psicólogo social y yo en la presentación puse, yo trabajo con juventud y niñez justamente porque trabajo en una ONG. Ahí lo puse, en la presentación lo puse yo, trabajo en Jóvenes yo por Todos. todavía no las vi, Claro, Noelia. es una ONG que trabajamos con niños oncológicos y jóvenes y su familia. Así que a Ujú. mí sí me interesaría. Bien, bien. No sé si después voy. Noelia, Sí. ¿y te habilita el título? ¿Ustedes Eh, saben las creo, habilitaciones del título Sí, para creo orientadora que escolar? En Cava sí, en provincia todavía no sabemos, estamos en eso, ¿viste? O sea, yo soy técnico superior igual, pero Ujú. bueno, estamos ahí. Sí, sí, vieron que, bueno, ustedes seguramente que en otras materias van a ver también esto. También ustedes, a medida que vayamos cursando, pueden consultarme cuestiones que por ahí son como específicas para anotarse, de los Claro. números de resoluciones y demás, que también les va a venir bien porque a veces no tenemos materias que nos digan cómo es y cuando nos encontramos en esa situación no es tan fácil, es ahora ya un poco engorroso. Así que en eso también lo que pueden hacer es ir averiguando, ¿sí? En el gremio, a veces el gremio tiene acceso a saber, los títulos de ustedes tienen generalmente algún número de resolución y el tramo, depende del tramo, generalmente ustedes empiezan con el tramo medio y después tienen la posibilidad para hacer la segunda certificación que es para nivel superior, que creo que no todos los títulos habilitan para eso. Entonces eso a ustedes les da la posibilidad de anotarse
según el nivel que corresponda. Hola, ¿cómo estás, Graciela? Bueno, les decía entonces, la idea es pensar en esta materia un poco las infancias y las juventudes de ahora, ¿no? En la actualidad. Pero para poder pensar en lo que pasa en la actualidad, no podemos dejar de pensar un poco en la historia de la infancia, en la historia de los jóvenes, por lo menos en lo que tiene que ver con qué es lo que se consideraba o qué representaciones sociales existían acerca de lo que era ser niño y de lo que es ser un joven. Y no vamos a dejar de pensar cuál es la política educativa, cuál es la normativa que nosotros tenemos en provincia de Buenos Aires. Nosotros, quienes trabajamos para el sistema educativo en provincia, está bien la aclaración que vos hiciste, Noelia, porque generalmente ustedes saben que el Consejo Federal de Educación es el consejo a nivel nacional que determina todas las resoluciones y todas las leyes que vamos a tener en cuenta dentro de todo el sistema educativo de la República Argentina. Pero ¿qué pasa? Cada provincia va a adoptar la resolución, por ejemplo, que saque el Consejo Federal de Educación y lo va como a contextualizar en su provincia. Nosotros, dentro de la provincia de Buenos Aires, nos manejamos con lo que son resoluciones, que sería como lo más importante. Después vienen las disposiciones y después vienen circulares, documentos conjuntos. Nosotros todo eso que tenemos, ustedes, no sé si alguno han visto en la página del ABC, el ABC es la página, digamos, del gobierno de Buenos Aires, en donde figuran todos los niveles, todas las modalidades, cómo está conformado el sistema educativo, y ahí están todas las normativas. En esta materia también vamos a ver qué normativas y qué política nosotros tenemos en cuenta cuando vamos a una escuela. En el caso de una escuela secundaria, o en el caso de una escuela primaria, o en el caso de inicial, por ejemplo, si no, ella puede estar también en los equipos de orientación. Generalmente la política, digamos, educativa es como un poco transversal a a todos los niveles. Y nosotros hoy en día tenemos muy presente, que es lo que vamos a ver, lo que tiene que ver con los niños y los jóvenes como sujetos de derecho. Esto de sujetos de derecho es algo que lo tenemos súper instalado, y en esto tenemos que tener bien claro, porque nosotros tenemos que actuar, porque vamos a ser agentes del Estado, bajo estos lineamientos de los niños y los jóvenes como sujetos de derecho. Yo les dejé un primer texto, que es un texto de Carly, que hace un recorrido, como si fuera un recorrido histórico, de qué pasaba con la niñez. Digamos, tenemos que, lo que yo les decía, recorrer un poco la historia hasta llegar a hoy y decir, bueno, hoy un chico es considerado sujeto de derecho. ¿Alguien sabe de ustedes qué es lo que significa ser sujeto de derecho? ¿Un niño sujeto de derecho? Bueno, Específicamente bien, no. Bueno, nosotros, digamos, bajo este lineamiento de que los chicos son considerados sujetos de derecho, quiere decir que tienen voz y voto, que, digamos, su palabra vale, que tienen el derecho a ser escuchados. No sé si vieron el año pasado, en la situación de pandemia, había como una publicidad que salía de unos chicos que estaban hablando como si fueran, que estaban como en un cargo político, como si fueran en una mesa, y estaban hablando del maltrato infantil. Y entonces, bueno, decían, ¿no?, de que ellos tienen derecho a ser escuchados, de si son maltratados a dónde tienen que dirigirse y demás. Esto nosotros, ¿qué pensamos? Ustedes imagínense que están en la situación de que son profes. Sí, Florencia, ¿cómo estás? ¿Levantaste la mano, querías decir algo? ¿O se te fue, capaz que? Bueno, cualquier cosa, si no, levantan la mano o me paran. Em, ¿qué, ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, ustedes son profes y están dando, no sé, la materia prácticas del lenguaje. Y están en un curso y un alumno, después que termina la hora o durante la hora, les dice que
que fue golpeado por su papá o por su mamá, por quien sea. Significa que nosotros consideremos que son sujetos de derechos y nosotros eso que nos están contando lo consideramos como algo que pasó. Y frente a eso, nosotros no podemos no escuchar. Como estamos bajo estos lineamientos, los docentes tenemos la obligación, no queda como a consideración de que, bueno, el docente de prácticas del lenguaje es más macanudo, tiene como, escucha más, pero el de matemática va y da la hora nada más, y da lo que le pasa, los ejercicios de matemática y se va. No, no podemos hacer eso. Nosotros, como trabajamos para el sistema educativo, para la provincia de Buenos Aires, no importa que la escuela sea una escuela subvencionada o que sea una escuela privada. Digamos, los lineamientos son para todos iguales. El sistema educativo en Argentina es único. Más allá de que si tiene algunos sectores en donde es privada o en donde es pública. El sistema es el único para todos y las leyes y las normativas son iguales para todos. Entonces, significa que nosotros, cuando escuchamos esto, tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, hacer un acta por escrito, ese acta se lo tenemos que dar a nuestro equipo directivo. Generalmente las escuelas en Varadero tienen todos equipo de orientación escolar, entonces el directivo va a trabajar en conjunto con el equipo de orientación escolar y van a hacer una intervención. Van a hacer una intervención a veces a lo que es el servicio local, que es un organismo que se encarga de defender los derechos de los niños y los adolescentes. A veces van a hacer una intervención con la familia, porque por ahí no es algo tan grave, y van a charlar con la familia, y depende de lo que amerite el caso. Pero lo que no podemos hacer es entrar a un aula, dar una materia curricular, y irnos y no tener vínculo con nuestros alumnos. Esto es lo que ustedes van a ver en el recorrido con mi materia. Digamos, uno cuando entra o cuando tiene la idea de ser profesor o de estar, digamos, en la escuela, en el lugar en que nos toque estar, lo que tenemos que tener claro es que vamos a pasar a ser estos agentes del Estado. Y como vamos a pasar a ser agentes del Estado, vamos a mirar a los chicos, a los niños, a los adolescentes, a quienes formen parte como sujetos de derecho. Tal vez muchos de nosotros hayamos, digamos, nos hemos educado en otro momento, bajo otros lineamientos, bajo otra normativa, en donde esto no era así, pero bueno, las cosas van cambiando, para eso vamos a ver este texto, y vamos a entender qué es lo que pasa, cuál era la mirada que se tenía antes de los chicos, para llegar a cuál es la mirada que tenemos ahora, y cada vez, digamos, esto va, es como cambiante, ¿no? Cada vez van cambiando, cada vez van saliendo distintas convenciones internacionales. Argentina generalmente adhiere a todas las convenciones internacionales. Entonces, por ejemplo, la Convención de los Derechos de los Niños, nosotros lo tomamos, y frente a eso se realizan distintas disposiciones dentro del sistema. Bueno, yo les decía que este texto hace como un recorrido histórico, nombra un montón de autores, lo que a nosotros, digamos, lo que a ustedes les tiene que importar es más o menos saber que la concepción de niño o de joven o de adolescente no existió siempre. Antes no se los consideraba que tenían necesidades específicas o que eran un sector de la población distinto a los adultos. Y por ejemplo, los cuentos tradicionales, Caperucita Roja o Blancanieves, son cuentos que en realidad no eran destinados a niños, eran cuentos que se transmitían de generación en generación, a los que los niños participaban, pero no había cosas específicas para niños. No sé si han visto también cuadros antiguos, la ropa generalmente le usaban ropa grande los chicos porque tampoco había ropa específica para chicos. Los gestos también eran como considerados un poco como adultos pequeños. Incluso ustedes tal vez lo han visto en secundario o en otra materia, que durante la Revolución Industrial los chicos trabajaban muchísimas horas.
eran sobreexplotados. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, uno dice, los padres, ¿por qué permitieron esto? Y en realidad porque no había una concepción de que los niños no podían hacer tanta fuerza, porque no podían, digamos, porque no existían los derechos. Entonces, bueno, a lo largo de la historia, recién, digamos, el Emilio, que lo escribe Rousseau, es uno de los primeros textos en donde aparece como esta idea de que el niño, de que hay un niño, de que hay alguien que necesita cuestiones específicas, que tiene que tener, bueno, que tiene que tener determinados cuidados, que necesita una educación, aparece recién en esa época. Y justamente ustedes tal vez lo han visto con otra materia, que la escuela tampoco existió siempre. La escuela aparece en un momento de la historia también determinada. Y en el momento de la historia determinada donde aparece es en la modernidad. Y en la modernidad, entonces, aparecen también, no sé si ustedes lo vieron con otras materias, pero vieron que aparecen las grandes instituciones. Por ejemplo, aparece el Estado, bueno, aparece la escuela. eh, y digamos, esto tampoco es casual de que la escuela también aparece con un fin específico, con un objetivo específico para los niños, que era, bueno, más que nada disciplinarlos, adiestrarlos, digamos, la posibilidad de que ellos sean futuros ciudadanos obedientes al régimen capitalista que también aparece en una época de la historia bastante cerca. Entonces, digamos, todo esto tiene un sentido de que las cosas no se dieron por casualidad, sino que aparecen justamente en este contexto. Ustedes en el texto van a encontrar a Sarmiento, porque bueno, nosotros en Argentina es importante que sepamos que Sarmiento, porque fue digamos, quien crea, ¿no? Esta idea de educación y quien crea las escuelas normales, que son las primeras escuelas en Argentina. Y bueno, y quiero que lean ustedes mismos la concepción que él tenía de niños. Ustedes saben, digamos, en ese momento la escuela era una escuela elitista, no estaba destinada para cualquier niño, sino que era para determinados niños. Los niños de los pueblos originarios, los niños de los gauchos no entraban en la escuela. Pero bueno, esta idea de que, ¿por qué no entraban a la escuela? Porque no se podían adiestrar, porque no se podían disciplinar. Entonces él lo que quiere es disciplinarlos para que sean buenos ciudadanos. Bueno, todo esto van a encontrar en el texto. Después van a encontrar también que en la modernidad y un poquito más adelante empiezan a surgir un montón de especializaciones, empieza a surgir la psicología. Yo siempre también les digo que cuando yo empecé a estudiar, también estudiábamos un poco el cognitivismo y el cognitismo, esto de estímulo-respuesta, tal vez Noelia lo haya visto también a Pavlov, y con el estímulo-respuesta, el condicionamiento operante y demás. Bueno, y no es casual que tal vez los que son un poquito más grandes sepan que antes a los hijos se les pegaba, digamos, se les pegaba para corregirlos. No existía esto. Yo porque mi abuela tiene 80 años y me dice, ay, ahora le pegás un sacudón o le pegás una cachetada a un chico y te puede denunciar. Y nosotros en nuestra época se nos pegaba. Y yo le digo, sí, tenés razón, pero justamente estaba ligado a también las teorías que existían en ese momento. Esto de estímulo-respuesta, que tiene que ver con una teoría psicológica, se pensaba que si alguien, no sé, un nene chiquito toca un enchufe y ese enchufe le da corriente, se supone que no va a volver a tocar el enchufe. ¿Por qué? Porque tuvo una patada de corriente frente a ese estímulo que él hace de tocar el enchufe. Entonces, también los padres en esa época suponían que si le pegaban una cachetada o un sacudón a su hijo, probablemente no iban a repetir esta conducta que hicieron de contestar o de portarse mal. Pero ¿qué pasó? Descubrieron que en realidad no parecía eso. O sea, los chicos se seguían portando mal, los chicos volvían a tocar el enchufe, los chicos volvían a contestar. Y entonces, ¿qué se descubrió? Se descubrió que en realidad uno no está
digamos, lo que está haciendo es pegando o evitando que se produzca esa conducta, sino que a quien se le está pegando es al sujeto. Y eso no implica que no lo va a volver a hacer. Entonces también, fíjense cómo las teorías científicas o lo que está alrededor, cómo a veces influye en la vida cotidiana de nosotros y en cómo están las concepciones de cómo se concibe un niño. Piensen no desde la escuela. En la escuela, cómo se consideraba que alguien era un buen alumno. Y porque, digamos, hacía todas las pruebas bien, se sacaba un 10 y entonces ya eso habilitaba para que sea buen alumno. El que no hacía las pruebas bien, el que se sacaba un 1, repetía, digamos, no había posibilidad de que pase. ¿Por qué? Porque no aprendió. No aprendió, ¿por qué no aprendió? Y porque nosotros vemos el resultado en la prueba. Hoy no lo vemos de esta forma, porque vemos que la evaluación es un proceso. Entonces, no puedo solamente evaluar en base a una sola prueba o a 2 pruebas, y que encima las pruebas sean de la misma forma, por ejemplo, multiple choice. Entonces, todo lo que vamos a ver con la materia tiene que ver con todos estos cambios de mirada acerca de cómo es el niño y acerca también de cómo es el adolescente. Es interesante porque el texto al final habla como de 3 problemáticas que aparecen en la infancia de hoy, que nosotros tendríamos que tener en cuenta en la escuela. Y la verdad que está bueno, y yo cuando lo leí lo pensé también en relacionárselos a ustedes con lo que pasa, por ejemplo, en Varadero. Una dice que tiene que ver con los inmigrantes, que si bien esto es algo bueno, que en la época de Sarmiento en realidad apunta a la educación a los inmigrantes, hoy en día nosotros tenemos muchos inmigrantes. Tenemos muchos inmigrantes por ejemplo, en Varadero, muchos chicos paraguayos, muchos chicos bolivianos asisten a la escuela. Y esto genera que nosotros tengamos que adaptarnos también a los contextos en donde ellos por ahí están acostumbrados a una crianza distinta a los chicos que, por ejemplo, nacen en Argentina. Bueno, esto la autora lo pone, lo esboza como una cuestión a tener en cuenta, qué problemáticas aparecen dentro de la escuela. Bueno, tiene que ver con eso, con los inmigrantes, ¿sí? Ni les digo si les toca un curso con chicos, a mí me ha tocado estar, por ejemplo, en la escuela adventista, vinieron chicos de los supermercados chinos, y ellos, o sea, han venido y, por ejemplo, no hablan nada, ni siquiera una palabra de castellano. Y ni les digo los profes pobres, porque menos mal que existe la tecnología y los celulares para poder hacer un poco de traducción, pero muy difícil dar materias, y bueno, tenemos que encontrarle la vuelta a chicos que no hablan ni siquiera semejante nuestro lenguaje. Pero bueno, hoy en día aparecen, digamos, estos procesos, digamos, de inmigración en nuestras escuelas. Hay muchos chicos, hoy en día hay muchos chicos también venezolanos que han venido, hay muchas familias venezolanas que han venido y que asisten a la escuela. Que bueno, eso también es para tener en cuenta. Y bueno, y habla de otra problemática que es reinteresante, que también tenemos muchos niños, muchos adolescentes, que están como en una situación de mucho consumismo, de mucho consumo de objetos materiales. Y tenemos otros niños que no tienen posibilidades de ningún consumo, o sea, en situación casi de pobreza. Y estos chicos conviven en las escuelas. Entonces también ahí tenemos una problemática y algo para trabajar, de que hay muchos chicos que tienen exceso de cosas, que a veces este exceso de cosas no es bueno, porque muchas veces vemos como muchas faltas de límites, mucha búsqueda de ellos de todo el tiempo no tener satisfacción con nada. Entonces estos excesos, digamos, que han tenido desde los objetos también repercuten en la vida y en el proceso que ellos tienen eh, eh, en la escuela. Y por la otra contrapartida tenemos chicos que conviven en la misma escuela que no tienen posibilidades de nada. Y también nos pasa a nosotros como profes, digamos, cuando vamos a escuelas en contextos muy vulnerables, que también nos enfrentamos con esa situación, y eso genera una tensión,
porque bueno, ellos van a ver que nosotros tenemos un celular, que vamos a veces en un auto, que tenemos, digamos, acceso a cosas que ellos no tienen acceso. Y esto también es para trabajarlo, digamos, no es sencillo pararse en un aula con estas problemáticas y lo tenemos que poner en palabras porque si no se genera una tensión insostenible. Em, entonces, bueno, la autora presenta estas cuestiones de que yo les digo de las infancias de hoy, ¿no? De las infancias de hoy, de estos excesos, de también infancias en situaciones muy vulnerables, de infancias también que a pesar de que existe esta cuestión de que son sujetos de derecho y que todos sabemos los derechos, no quiere decir que no ocurran, o sea, que no ocurran situaciones sumamente complejas para los chicos. El servicio local de acá de Varadero tiene alrededor de 4.000 casos denunciados. Imagínense que si hay 4.000 casos denunciados, quiere decir que hay 8.000, porque siempre hay muchísimo más de lo que se denuncia realmente. Entonces, bueno, frente a todo esto que ocurre, nosotros vamos a dar clases. Tenemos que tener el currículum porque, bueno, nosotros, digamos, cada uno de ustedes va a dar clases según la materia que vayan a dar y tienen un currículum, tienen un diseño, tienen una propuesta que está ligada a lo que vieron en pedagogía y a después lo que van a ir viendo. Pero bueno, no podemos dejar de pensar y dejar de ver en todo lo que les ocurre a los chicos, en todo lo que les pasa y los atraviesa, porque inevitablemente todo esto tiene que ver, el proceso de enseñanza no queda desligado de la situación de la que ellos viven. Y después yo les voy a agregar otro texto de Carly y otro más del bloque que se llama La escuela y la constitución subjetiva. ¿Y esto por qué se los agrego? Porque, digamos, les di como un panorama, bueno, pasa todo esto, ¿no? Los chicos están en esta situación, que no es como lo más esperanzador, digamos, pero lo bueno de esto es que nosotros en la escuela sí podemos marcar una diferencia. Nosotros en la escuela podemos lograr que un chico que está en una situación muy, muy compleja, por ejemplo, un abuso, por ejemplo, de mucho maltrato, salga de esa situación. Y entonces ahí es donde ustedes, como futuros docentes, o si ya lo son algunos, van a poder hacer algo con esto. Y no es poco, porque si yo les digo la constitución subjetiva y la escuela, quiere decir que ese chico que tuvo, por ejemplo, una construcción en su familia de origen terrible, la escuela pudo cambiar algo de eso, pudo lograr que ese chico tenga otra mirada, tenga otra construcción, que pueda ser diferente y que pueda salir y cortar esa cadena. Eh, Esto no es tan simple, siempre pasa que siempre decimos lo mismo, de 20 chicos, capaz que uno, pero bueno, ese uno es ese uno y la verdad es que bueno, que las escuelas hacen un montón de cosas, y más hoy en día. Piensen que el año pasado, que fue un año muy terrible, casi diría el único estado presente muchas veces es la escuela. La escuela tiene llegada a un montón de lugares en donde no tienen otros organismos. Entonces es importante la mirada que tengamos y es importante quienes formemos parte de esa escuela que tengamos presente todas estas políticas y todas estas normativas. Bueno, este texto que yo les digo es de Beatriz Hanning, que es una psicóloga, y de lo que habla es justamente de eso, de que la construcción subjetiva a veces en la familia, bueno, tiene sus falencias, a veces no es la mejor, pero no está todo perdido, digamos. La escuela tiene un peso, tiene un lugar. Piensen que van a verlo con psicología del desarrollo. El primer proceso de socialización se da en la familia, pero hay un segundo proceso que se da en el jardín, en la primera institución educativa al que un chico llega. Y ahí cuando llega, bueno, muchas veces los equipos, muchas veces las seños, también trabajan con las familias, les dicen, bueno, mira, por ahí por este lado no es lo mejor, ¿por qué no pensamos y ponemos un poco más de límite? Fíjate que el nene no habla, fíjate que no puede compartir. Bueno, empieza como a marcar algunas cosas a la familia. No a veces, no todo es tan drástico,
Pero bueno, es importante la mirada de la escuela. Así que esto sería como un poco los dos textos y a grandes rasgos lo que vamos a ver en estas nuevas infancias y juventudes. Todos los textos van a tener que ver con pensar distintas problemáticas de la infancia y de las juventudes que tenemos hoy en día, y también, que tengamos en cuenta qué hacer con esto. Antes los chicos, yo esta materia años y me decían por ahí eso, que a veces ven muchas cosas, pero no les dicen, bueno, ¿Se le cortó a la profe, chicos? No. Sí, Eso sí, parece. yo pensé que a mí. Parece que sí. ahí volví porque me cambié al celu, yo siempre lo tengo preparado, porque mi internet acá no es muy bueno. ¿Me escuchan bien? Sí, excelente. Bueno, Sí. bárbaro. Bueno, chicos, así que es un poco eso. También lo que me quieran preguntar, no hay problema, pero vamos a ver también eso, qué hacer en determinada situación, cómo deberían actuar frente a alguna problemática que se les pueda presentar eh, en la escuela. Bueno, dudas, algo que me quieran decir. Con los textos no van a tener problema porque yo, aparte de dejarles los textos, les voy a dejar un videíto explicando y sacando lo principal que tengan que sacar de cada texto. Pero bueno, si alguien quiere preguntarme algo o comentar algo. Yo si no, sigo. Una Profesora, sí, yo le Sí, consulto, buenas tardes. Con el tema hola. de las clases, ¿cómo se va a manejar? Pregunto porque no todos se manejan igual. O sea, ¿vamos a tener Meet todos los sábados o usted va a ir subiendo material a la plataforma y las clases? Mira, yo como me manejo es así, ustedes tienen el cronograma. En realidad lo que debería pasarles es que ustedes tengan una clase al mes de las materias que tienen en el tramo. Nosotros antes teníamos esta clase que era presencial. Yo intento mantener el mismo horario y siempre es menos, porque bueno, virtual se hace súper tedioso si tendríamos que estar 4 horas. Siempre es menos, mucho menos tiempo. Pero yo mantengo el horario y la fecha que ustedes tienen en el cronograma. Hoy es la primer clase, que sería como la del mes de agosto, después hay otra clase en septiembre y así sucesivamente. Lo que sí yo hago es grabar las clases y cuando las grabo, después que en la semana las subo a la plataforma en el bloque que corresponda. Esta clase sería la del bloque 1. A su vez, ustedes van a tener una clase por bloque en donde yo les voy a explicar los textos que vemos en ese eje o en ese bloque, y por ahí les voy a dejar alguna actividad. Estas dos materias son materias que no deberían ser como más talleres. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es dejarles como actividades cortas en los ejes y no les voy a hacer un trabajo como súper integrador al final del cuatrimestre como por ahí otras con otras materias tengan. Sino que, por ejemplo, vamos a hacer un foro. En el otro eje capaz que hacemos una wiki, capaz que alguna cosa como de opinión, cosas, actividades como cortas que son como más relacionadas a los talleres. Y bueno, y la clase, digamos, conmigo siempre la van a tener, pero una vez al mes nada más. Después, si ustedes quieren mandarme algo, yo igualmente no tengo problema. Después les dejo si quieren el celular. Si ustedes tienen un grupo de WhatsApp, no hay problema, me agregan. Y bueno, y nos manejamos por la plataforma.
Y sí tengan en cuenta que para poder aprobar tienen que hacer todas las actividades de la plataforma. Porque ya les digo, van a ser como actividades cortas en los ejes. No voy a hacerles algún trabajo como muy integrador. Eso por ahí lo van a ver con materias más teóricas. ¿Sí? Buenísimo, De- muchas gracias por la explicación, profe. Lo que les iba a decir es que, por ejemplo, ahora yo les puse, en una de las materias le puse un foro, en la otra materia no le puse foro. También piensen que son dos materias que están como bastante relacionadas. Ustedes saben que construcción de ciudadanía es una materia que la tienen en el ciclo básico, digamos, de la educación secundaria y que lo pueden dar todos los profes de todas las materias, de todas las áreas. Es una materia que la dan cualquier persona que tenga el título, digamos, habilitado para dar clases en secundaria, puede dar construcción de ciudadanía. Y está muy relacionada a pensar en estas nuevas infancias y juventudes, porque son materias que diseño son como muy abiertos y cada uno lo puede como llevar a la rama que estudió, pero sin dejar de tener en cuenta todo esto que yo les digo de las normativas y de la política, digamos, actual. Bueno, ahora pasaría yo a construcción de ciudadanía, a la otra materia, ¿sí? De nuevas infancias y juventudes, entonces tienen el programa de la materia, se los dejé en las dos materias, que ahí en el programa tienen dividido cada unidad que vamos a ver, con los textos que vamos a ver, y en la de nuevas infancias y juventudes, le puse el foro de Nos presentamos. Y tienen por ahora el texto de Carly, y yo les voy a agregar otro texto que se llama La escuela y la constitución subjetiva, la clase esta, y mi explicación de los dos textos, del de Carly y de las escuelas y la constitución subjetiva. ¿Sí? Con nuevas infancias estamos. Bien, entonces ahora voy a la otra materia, que es construcción de ciudadanía, que bueno, como yo les decía, es una materia que nosotros vamos a ver al final los diseños curriculares, son materias que todos ustedes van a estar habilitados para poder darlas, y que está bueno que sepamos un poco de toda la normativa nueva y que también es como que reflexionemos un poco de todo lo nuevo, porque bueno, van cambiando tanto las cosas que realmente los chicos en el secundario necesitan, digamos, que las materias estén pensadas y que sean abiertas como para que ellos realmente puedan construir ciudadanía, que es lo que nosotros pretendemos. Yo, por ejemplo, cuando daba clases en el secundaria, que en los diseños curriculares hay una materia que se llama Salud y Adolescencia, que, por ejemplo, estaba toda la parte de educación sexual integral. Bueno, hoy en día eso que hace 5 años se modificó enormemente. Por ejemplo, se agrega la nueva ley, que es la ley de aborto. Em, yo ahora me anoté para hacer un curso sobre eso, por ejemplo. Bueno, hay muchas leyes que se van agregando a, por ejemplo, dar una materia como salud y adolescencia o dar una materia como construcción de ciudadanía. Por ejemplo, en su momento fue el voto, ¿no? El voto antes era a los 18, está optativo a los 16 años. Bueno, y así, digamos, van cambiando muchas cuestiones en nuestro contexto que tenemos que tener presentes para poder pensar, digamos, en esto de qué significa la construcción de la ciudadanía. Bueno, esta materia nosotros vamos a pensar también un poco, ¿no? En qué, digamos, qué chicos, qué juventud también tenemos para poder nosotros pensar en qué propuestas podemos hacer. Y también en ustedes, digamos, en qué, digamos, les ha dejado su experiencia personal, su trayectoria educativa en relación a la construcción de ciudadanía. El primer eje, el primer módulo, porque en este caso yo les puse módulo que tenemos, se llama
contenidos de la construcción de ciudadanía desde un enfoque de derechos, volvemos a esto de los derechos humanos y el enfoque de derechos, la inclusión de prácticas, saberes e intereses de los alumnos en la escuela. Como es una materia, en su momento ni siquiera tenía como una calificación numérica. Hoy en día los chicos se pueden llevar construcción de ciudadanía. Pero a mí me parece como que tendríamos que empezar a pensar qué significa construir la ciudadanía. O sea, yo les decía, Sarmiento, relacionando un poco con la materia, ¿no? Sarmiento tenía esta idea de escuela y esta idea de construir los ciudadanos que él pensaba que eran los que tenían que estar en la sociedad, y en base a eso él ideó, armó el sistema educativo. Bueno, si nosotros hoy tendríamos que pensar en qué ciudadanos, en qué ciudadanos queremos o en qué ciudadanos consideramos que sería lo mejor que esté en nuestra sociedad, ¿qué piensan? ¿Qué se les viene como a la cabeza a ustedes? Digan cualquier, o sea, lo que se Que les sean ocurra. personas de bien. ¿Qué significaría ser personas de bien? Porque piensen que para Depende de quién lo Sarmiento, por ejemplo, para Sarmiento, una persona de bien sería un chico que está quietito, que se porta recontra bien, que está disciplinado. Para él eso sería ser una persona de bien. Para nosotros, yo le digo, en nuestro contexto, esto es desde lo que pensamos como personas, ¿no? ¿Qué significa para nosotros ser una persona de bien? Y para mí tiene que ver más que nada con, o sea, el saber luchar por nuestros derechos. O sea, ellos que sepan luchar por sus derechos. Que sepan lo que es bueno para ellos. O sea, lo que ellos quieren. No sé cómo explicarme bien. Sí, te Sí, entendí. que sea con una, digamos, en una situación también de respeto hacia los otros. Ir por lo que uno quiere, pero también respetando que vive con otros, que no vive solo. Bien. Bueno, justo las cosas que van diciendo son contenidos que estaría bueno que aparezcan en las materias. Uno sería como esto que yo les digo, ¿no? Ser sujeto de derechos implica la posibilidad de elegir. O sea, uno puede elegir lo que quiere para su vida, elegir con quién estar, elegir la carrera que seguir, elegir, ¿no? La elección, que eso está en uno, y eso es un derecho. Y por el otro lado, yo diría el respeto por los otros, que está muy bien, y también hablaría como de diversidad, que también es una palabra que está como bastante de moda, y que la van a escuchar y la van a ver en todas las circulares y las normativas actuales, porque tiene que ver, digamos, con el respetar al otro significa aceptar la diversidad, aceptar que todos somos diferentes. Hoy en día aceptar que la escuela es diversa, y es diversa porque nosotros vamos a tener una escuela muy distinta a la de Sarmiento. Cuando ustedes vayan a la escuela a dar clases, van a encontrar chicos con discapacidad, por ejemplo, en la escuela, adentro de un aula. Van a encontrar eh, chicos bueno, que pueden también tener elección, esto de las elecciones, ¿no? Ser diverso, que pueden tener una elección dentro de su sexualidad y decirlo o no decirlo, o vestidos de una manera u de otra. Van a encontrarse diversidad como se encuentra diversidad en nuestro contexto. Y aprender a respetar a los otros, aprender a convivir con los otros y de forma respetuosa, es un contenido que debería tener la construcción de la ciudadanía. Por eso nosotros, dentro de esta materia, no solamente vamos a pensar en qué es construir ciudadanía, sino que tenemos que tener todo esto que les digo de derechos, tenemos que tenerlo bastante claro, y tenemos que saber desde dónde vamos a estar parados. Si nosotros pensamos, y vuelvo a lo que decía con la otra materia, ¿no? Pensamos en que la educación, en que la escuela está desde una mirada de sujetos de derecho,
no podemos permitir, por ejemplo, en una clase menos de construcción de ciudadanía, una situación de, qué sé yo, de insultos entre pares. Ahí, digamos, más allá del contenido, tenemos que parar, tenemos que poner palabras, tenemos que poner algo en eso, porque si no, la escuela tiene mucho de esto. Y hay una frase de Einstein que dice, uno aprende mucho más con el ejemplo que toda la teorización junta, ¿no? Y a veces nosotros, incluso me incluyo, ¿no? Muchas veces los profes somos muy hipócritas en eso. O sea, tenemos esta cuestión de que hablamos de valores y de familia y de cómo tienen que ser los chicos y cómo eran los chicos de antes y las familias de antes, pero damos una clase totalmente eh, horrible. Ni siquiera preparamos la clase. Ni siquiera respetamos el horario. Entonces, es muy fácil teorizar sobre los valores, pero los chicos no van a teorizar conmigo desde los valores, van a ver cómo yo soy también como ciudadana. Yo digo, paso el semáforo en rojo y nos ven los chicos que están esperando para, no sé, entrar a la escuela. Y eso ese es el ejemplo. Entonces, por ahí yo voy y les hablo de las normas de tránsito, pero paso el semáforo en rojo. Bueno, tengo que, digamos, no son las maestras de Sarmiento, ¿no? Que no podían, tenían que ir de pollera. Pero bueno, muchas veces se les exige mucho respeto a los chicos y se les da poco respeto. Entonces, Profe, yo tuve una experiencia una vez en la escuela, tuve que entrar al salón, fui directora casi 5 años y gracias a Dios tuve una buena comunicación con los adolescentes, entonces los chicos podía hablar con ellos y ellos acercarse a plantear algunas cuestiones. Bueno, era un grupo, era tercer año, bastante complejo en situaciones de conducta. Entonces, al terminar el día que los despedía a las 5:15, bueno, le dije, a ver si mañana venimos un poco mejor, nos portamos bien, no estamos... Pero desde el diálogo, bien. Y uno de los chicos me miró y me dijo, Graciela, por ahí todo lo que se dice no es. A lo mejor tendrías que darte una vueltita por el salón, porque no es como la profesora lo dice. Y la verdad que eso me quedó sonando. A la próxima clase, como quien quiere la cosa, entré, observé, y la verdad que sí, el hecho de que a veces hay docentes, usted decía de que por ahí para la escuela de Sarmiento querían que estén todos sentaditos y aprendiendo. Yo creo que hay algunos, no digo todos, porque hay buenos docentes también, pero que hay otros que quieren trabajar con los que hacen toda la tarea, con los que no molestan, con los que no confrontan, y la verdad que la realidad es otra hoy en día. Y me quedó tan marcado eso, porque la verdad que el chico me estaba diciendo lo que estaba pasando en el aula, y que sí, y que había una postura del docente en confrontar y desafiarlos hasta dónde. Entonces a veces tenemos que, digamos, yo sigo, en mi casa no pueden entender que me faltan 5 años para jubilarme y siga estudiando y haciendo carreras para esto, pero es querer entender las cosas que están sucediendo en las aulas. ¿Por qué nos cuesta tanto como docentes entender y tener una mirada sobre los alumnos distinta, que nos pueden decir mucho más y que los equivocados por ahí no son tanto ellos? Que tenemos muchas cosas que cambiar, pero por estar en esta situación de confort o que siempre dimos la clase así, bueno, nos queda más cómodo y por ahí, no digo que todos, porque hay excelentes docentes que hacen un montón de cosas, pero bueno, también quedamos algunos que por ahí deberíamos rever nuestras prácticas. Y cuando dijo eso, me vino a la mente automáticamente ese comentario de ese chico y bueno, y así algunos otros. Sí, Graciela, bueno, muchas gracias por compartir esa experiencia. Bueno, yo trabajo también como maestra de inclusión. Entonces recorro muchas escuelas y, digamos, yo hago inclusión con chicos que tienen trastornos emocionales severos, que bueno, está todo, digamos, dentro de lo que es el autismo. Y bueno, y me encuentro un montón de veces no, yo, digamos, digo, no son
se hace desde una naturalización de las prácticas, no es culpar a los docentes que están en esa situación que vos decís, que a veces es de comodidad. Pero bueno, pasa, ¿sí? Pasa que, bueno, por ejemplo, los míos, yo digo los míos porque son como míos, siempre son los que nunca hacen nada. Y yo siempre al principio les digo, recuerden que son selectivos, recuerden que ellos tienen, o sea, que ya funciona así su construcción. Entonces la selectividad es una característica. Por lo tanto, ya sabemos que hay materias que les van a encantar y que van a hacer un montón de cosas y hay otras materias que no les van a gustar. Y bueno, también es un poco trabajar con esa angustia que tal vez al profe le provoca que tener chicos que no hacen nada. Em, es también como trabajar un poco qué nos pasa a nosotros frente a esa situación. Sirve mucho compartir con otros. Muchas veces, y no está mal, yo siempre digo, no está mal que nos pase que bueno, que hay alumnos que nos van a producir cosas, que por ahí nos contestan y nos van a hacer sentir mal, por ahí nos van a enojar y vamos a tener ganas de matarlos. Y bueno, no está mal sentirlo. Lo que está mal es no permitirse sentirlo y después hacer esto, generar, digamos, esta incomodidad con los chicos o, digamos, no poder ver esa situación y bueno, y dejarlo como mal al alumno. Entonces, justo el texto que yo les dejé es una conferencia de Cuyen, que habla de la ética docente, que en realidad lo que hace es un poco invitar como a la reflexión de qué considera la ética docente, de qué considera la práctica docente, y de invitarnos como a pensar en estas cosas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos naturalizado, que lo traemos también, no solamente con lo que estudiamos, sino también con nuestra trayectoria como estudiantes? Digamos, nosotros también fuimos estudiantes de este sistema, entonces también tenemos naturalizado cómo ser, y a veces uno estudia un montón y quiere hacer de otra cosa y quiere como innovar y ser creativo y qué sé yo, y cuando vamos al aula tenemos tan arraigado esa cuestión naturalizada del maestro clásico que caemos en esa situación de nuevo. Pero bueno, no importa, es un proceso. La materia esta, lo que vamos como a empezar a pensar y a reflexionar es en esto, en qué significa, digamos, construir ciudadanía, también desde la ética docente, desde la práctica docente, qué tipo de ciudadanos pensamos que sería lo mejor. Bueno, dentro de las aulas, nosotros tenemos, yo les decía hoy, esto de la gran satisfacción de muchas veces tener alumnos, tener, digamos, cursos que nos van a generar un montón de satisfacción. Y bueno, para poder generar esto, para poder hacer esto, para poder construir esto, yo digo, no vamos a dar una clase, vamos a construir con otros, vamos a construir entre todos, vamos a ver qué sale de esto. Porque bueno, uno sobre la marcha va cambiando cosas, uno tiene una idea, pero bueno, se encuentra también con otros que nos van a ir diciendo si vamos bien, si no, si cambiamos, si tenemos que ajustar algunas cosas. Yo antes, por ejemplo, les daba un montón de textos para leer y la verdad que me doy cuenta que en el tramo todos trabajan, todos tienen también otras obligaciones, algunos también tienen familia. Me tocó chicas que tuvieron familia atravesando el tramo. Y bueno, digo, la realidad entonces es que no es dar tanta cantidad. Por ahí vamos a reducir un poco la cantidad y vamos a poder también dar pie para poder intercambiar y para poder construir en estos talleres. Así que bueno, el texto de Construcción de Ciudadanía, solamente les voy a dejar un texto, que es este texto que yo les digo de Cuyen, se llama La ética en el trabajo docente, es una conferencia que él dio. Si ustedes buscan a Cuyen en YouTube, bueno, es un placer escucharlo. Él fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y realmente trabaja mucho sobre la filosofía, y realmente es muy, muy lindo y se hace muy ameno, no es algo tan engorroso. Esto es una conferencia que él dio, tiene que ver con esto, con que empecemos a reflexionar
porque bueno, si no reflexionamos sobre la práctica docente, sobre la construcción nuestra, es difícil que podamos llegar a los otros. Yo, a pesar de que no están las materias, pero yo les decía esto del vínculo, a mí me importa, digamos, conectarme, me importa que aunque sea me conozcan por Meet, pero que me conozcan, que podamos formar un vínculo, porque sin el vínculo es imposible. Yo creo que no hay posibilidad. Si uno se pone a pensar y dice, bueno, a ver, ¿qué profesores, o sea, en mi vida me marcaron o hicieron que yo estudie tal cosa? Uno recuerda al profesor que le dejó algo desde lo afectivo. Entonces eso también es muy, muy importante. Así que bueno, como les decía, de la misma manera, digamos, que ustedes van a hacer con sus alumnos, yo también los voy a acompañar, vamos a construir juntos en estas dos materias, estos dos talleres. Yo después les voy a dejar en la plataforma también mi número de teléfono. A mí no me molesta que me consulten lo que necesiten. Cuando yo pueda, les doy la devolución. Y bueno, y ya les digo, las clases no son obligatorias, pero está bueno estar presente para poder intercambiar. A veces yo las dejo y después el que no pudo se le complica mirarla porque duran 1 hora y pico o a veces un poco más. Así que bueno, el que pueda intente estar presente. Vayan despacio con los textos, participen en el foro, por ahora les voy a dejar eso, después de a poco vamos a ir haciendo distintas actividades, no van a estar atosigados con mis materias, digamos, son materias como mucho más de reflexión, ¿sí? Que no van a tener como desesperar por llegar a los trabajos y demás. Eso por ahí van a tener con otras materias, con Emanuel, no sé con quién más tienen, bueno, ellos capaz que los atosiguen un poco más. Y bueno, chicos, ya les digo, para lo que necesiten, me consultan. También para cuestiones administrativas, si necesitan algo, me consultan, que no tengo problema. Y bueno, nos estaremos viendo entonces en la próxima clase el mes que viene. Siempre nos vamos a encontrar por Meet y yo les voy a dejar bien todo en la plataforma. Sí piensen que yo ya la semana que viene, no la otra, a principios de septiembre, yo voy a dejarles el eje 2 y ahí sí les voy a poner como una pequeña actividad para que hagamos y por ahí en el próximo encuentro vamos a hacer como una devolución de esa actividad, ¿sí? Bueno, chicos, bueno, un placer conocerlos, a algunos los conozco, y bueno, y ya saben, cualquier cosa que necesiten me mandan. Un beso grande, buen fin Bueno, de. genial. Muchas gracias. Profesora. Buen Gracias. fin de- Gracias, Carla. Buen fin de. Chao, Andrés, nos vemos.